Hola mis queridos amigos, les habla Cristian Canteros. A todos aquellos alumnos de Adorarte, quiero dejarles esta reflexión, esta palabra, para que la puedas atesorar en tu corazón. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Claro, cuando uno habla de la vida de Juan, tendremos que hablar de sus últimos días, allí en la isla de Patmos, encarcelado por causa del Evangelio. Él ya en sus últimos días tiene una gran revelación, y esa revelación no es otra cosa y no es otra cosa que el mismo Jesucristo mostrándose en la vida de Juan. Pero Juan no es la única revelación que tiene acerca de Jesús. Yo quiero hablarle de 4 revelaciones que tiene el apóstol Juan en su vida, a lo largo de toda su vida. La primera de ellas, Juan conoce al Cristo humano, es decir, al Verbo de Dios. Él conoce al Verbo hecho carne, caminó con él, vio sus milagros, vio sus señales, vio cómo sanó a los enfermos, vio cómo multiplicó los panes y los peces. Es el mismo Jesús que caminó con él, es el Cristo humano, el Cristo histórico, el Cristo de alguna manera que nosotros podemos conocer, es el Cristo de la Biblia, de los Evangelios, es el área donde entra en nuestra área cognitiva, donde podemos conocer a Jesús, el Jesús histórico que recorrió las calles de Jerusalén. Y el conocer te da autoridad. Déjame decirte esto en primer lugar. El conocimiento da autoridad. No es lo mismo saber que no saber. Seguramente a vos te habrá pasado que cuando vos escuchás a alguien, lo que primero querés saber es si lo que está diciendo lo dice de buena fuente, o lo que está diciendo lo dice por conocimiento, lo dice porque lo que está diciendo lo dice con autoridad. Es decir, el conocer te da autoridad. No es lo mismo no conocer que conocer. Y Juan conoce a este Jesús, al Cristo histórico, al Cristo que uno lee, al Cristo donde uno lee sus historias, sus parábolas. Y esta es una manera de conocer a Jesús. A través de las Escrituras podemos encontrar a ese Jesús histórico, aquel que pudo sanar a los enfermos, que recorrió las calles de Jerusalén. En segundo lugar, ¿qué le pasa a Juan? Él tiene una revelación del Cristo transfigurado. Dice la Biblia que en el monte de la transfiguración, Pedro, Juan y Jacob pueden ver a Jesús transfigurado, es decir, en otra dimensión. No es esta experiencia de tener un encuentro con Jesús que te transforma. Es aquello que transforma tu vida, ¿no? Al punto de esa experiencia que dice que Pedro, Juan y Jacob, dice: ¿por qué no hacemos 3 enramadas y nos quedamos acá? Claro, la experiencia es muy buena, tener experiencias con Dios es muy buena, pero la experiencia nos tiene que ayudar ¿a qué? A poder bajar del monte y poder ayudar a otros y bendecir a otros y poder vivir en lo natural también, ¿no? Es decir, es bueno tener experiencias sobrenaturales, pero también es muy bueno la vida de todos los días, la vida práctica, donde yo puedo mostrar a Jesús a lo largo del día, ¿no? Y no solamente con experiencias sobrenaturales, que son muy buenas, que seguramente habrás tenido alguna experiencia, seguramente habrás tenido un encuentro con Dios, pero eso no es el final, eso solamente es parte de tu proceso, es parte de tu vida de caminar con Dios. Miren, la tercer parte que yo creo, la tercera revelación que tiene el apóstol Juan es del Cristo resucitado. Volvamos atrás, dijimos el Cristo hecho hombre, es decir, el Cristo histórico, el Cristo transfigurado, hablamos de las experiencias, y ahora vamos a hablar del Cristo resucitado. ¿Qué es esta imagen? Claro, cuando Jesús resucita, se presenta por lo menos a más de 500 personas como testigos. ¿Para qué? Para que muestren y puedan ser testigos de la resurrección, porque muchos no creían en la resurrección. Entonces, al poder mostrarse, iba a tener muchos testigos, más de 500. Y en esos 40 días que Jesús está entre la gente mostrándose, nos relata en el libro de Juan, capítulo 21,
que Él se acerca a Pedro para restaurarlo. En 3 oportunidades le dice: Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. Y en ese momento, Juan estaba en ese momento, Juan estaba allí, Juan pudo ver al Cristo resucitado. ¿Qué es el Cristo resucitado? ¿Qué etapa de nuestra vida espiritual es? Es cuando nuestra fe se afirma, es cuando nuestra fe es sólida, es cuando nuestra fe está estancada en Cristo, está anclada en Cristo. Es cuando podemos decir: puede pasar un virus, puede pasar un terremoto, puede pasar cualquier cosa, pero nuestra fe está firme en Jesús. Es decir, nuestra fe. ¿Por qué digo la fe? Porque el apóstol Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces podemos decir que esta tercera etapa, esta tercera revelación de la vida de Juan, podemos decir en nuestra vida práctica de manera devocional, ¿sí? No podemos tomarlo de manera literal, pero sí de manera devocional, que es la fe que se afirma, es tener un encuentro con el Cristo resucitado. Es el poder que transforma, es el poder que sana, es el poder de que podemos caminar en el poder del Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que habita en nosotros por la fe. Y la última es la que leímos en el principio. Dijimos: Cristo histórico, Cristo transfigurado, Cristo resucitado. Y aquí Juan tiene un encuentro con el Cristo glorificado. A tal punto que dice que Juan no lo reconoce. Es de la única manera que lo registra la palabra de Dios, que Juan no reconoce. Dice: yo vi a alguien que su rostro brillaba como el sol, sus vestidos eran blancos como la nieve, sus pies refulgentes como un horno, su voz como un estruendo de muchas aguas, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Cuando ve a este Cristo, dice, cae como muerto. Es que no podemos tener un encuentro con Jesús sin haber estado postrado delante de Él. Claro, dice que cayó como muerto. Y este caer como muerto no es otra cosa que nuestra adoración. La palabra postración significa estar tirado en el piso. Dice que una mano le tocó y recobró las fuerzas. Claro, cuando uno ora, cuando uno busca a Dios, cuando uno adora, las fuerzas se renuevan. Y lo primero que le dice el Señor a Juan, le dice: no temas. Claro, en esta pandemia que estamos atravesando, en esta etapa donde el terror, donde el pánico, donde la gente no sale a la calle por miedo, esta palabra viene justo como anillo al dedo. No temas, no tengas miedo, no tengas temor, porque dice que una mano le tocó a Juan y en ese momento dice la Biblia que recobró las fuerzas. La mano de Dios está sobre tu vida, la mano de Dios está sobre tu familia, la mano de Dios está sobre tus hijos si tenés hijos, la mano de Dios. Y no hay manera más maravillosa de reconocer a este Cristo glorificado que adorándole, que entregándole. Este libro Apocalipsis es un libro de los últimos tiempos y estamos viviendo los últimos tiempos. Y no podemos caminar en fe, no podemos vivir en fe, no podemos sostenernos firmes en Dios si no tenemos esta revelación del Cristo glorificado. Recuerden entonces 4 revelaciones en la vida de Juan: el Cristo histórico, el Cristo transfigurado, el Cristo resucitado y el Cristo glorificado. Espero que puedas tener un encuentro con este Jesús. El Cristo histórico debemos conocerlo. El Cristo transfigurado necesitamos tener experiencias con Él. El Cristo resucitado necesitamos que nuestra fe se afirme. Y el Cristo glorificado, poder conocerlo en otra dimensión de adoración para que podamos mantenernos firmes en estos últimos tiempos. Así que Dios te bendiga.